pataclanas, la carta del Papa, menos mal que era verdadera en teoría, Sandra Mendoza supuestamente al bailando. ¿Se está frivolizando nuevamente la política? No, creo que son episodios que tiene cada uno, se sostiene, cada palo aguanta su vela. La pelea en la provincia de Buenos Aires va al ritmo de las encuestas y todos los que quieren jugar algo por las candidaturas a gobernador están echando leña. Insaurralde tiene visibilidad, Randazzo tiene visibilidad, entonces es una pelea y el kirchnerismo que está hoy atado a Scioli trata de buscar un candidato que sea solidario de la candidatura presidencial de Scioli en la provincia, y ese no aparece. Y Insaurralde, la pregunta no es cuándo se va a pasar el masismo. Sí, la pregunta es cuándo se va a pasar el masismo, porque se va a pasar inexorablemente No, o no. sos profeta, sos un profeta. No sé, Que queda grabado todo me da esto, la ¿eh? sensación, sin No, Insaurralde. mira, a eso yo tengo una respuesta quizá obvia. Todo eso es voto peronista. Todo es voto Todo es peronista. voto peronista. Y cuando el voto peronista y el bolsón de peronismo vea que puede peligrar su continuidad en el gobierno, especialmente el gobierno nacional, porque no pareciera peligrar la mayoría del peronismo en la provincia de Buenos Aires, van a jugar todos la misma martingala. Pueden ir juntos en una alianza, pueden ir separados, pueden decir lo mismo desde lugares separados para luego confluir, pero esto eso es voto peronista. Ahora, No hay nada que distinga a Massa de Insaurralde, ni de de Scioli, ni de Randazzo, Kunkel, Domínguez. nada. Significa absolutamente lo mismo. Ahora, lo que pasa es que tienen proyectos personales que son, y ese es un factor que en la política es muy importante. O sea, cada uno quiere ser él el tipo que esté arriba, y entonces hacen, pero digamos, desde el punto de vista político, de fondo, no hay ninguna diferencia. Todos se ponen de acuerdo en algo, que hay que esperar para hablar de candidaturas para el 2015. Pero están pensando todos en El candidaturas. peronismo, y especialmente en la provincia, pero el peronismo nacional, tiene un recuerdo muy amargo de la candidatura de Duhalde en el 99. Cuando Duhalde decía que él era el candidato natural del peronismo, no nos olvidemos, él lo repetía, yo soy el candidato natural del peronismo. Era como que había sacado turno y le tocaba a él. Le tocaba a él. Y eso es una audacia, Mm. por muchas razones. Una, porque un tipo que está en el mercado desde mucho tiempo antes es víctima del desgaste. Y Claro. después, en una formación como el peronismo, que es una banda donde Una banda. un sector, una tribu, ellos le llaman un movimiento, en donde el recurso escaso no renovable es la lealtad, Claro. que no la hay No, y no para nada. abunda. Lo primero que le ocurre al tipo que dice el candidato soy yo, le sale enfrente la disidencia. Exacto. ¿Para qué? Para levantar el precio de la adhesión o para preguntar, ¿para mí qué hay? Ah, vos sos el candidato oral, bueno, ¿y para mí qué hay? Y en este juego... Y eso sí. es una mecánica muy importante, porque en otras fuerzas políticas, en donde el sentido de familia, para no hablar de la ideología, pero el sentido de familia es más fuerte, el radicalismo, por ejemplo, si un tipo es un buen candidato y va para arriba, todos lo siguen, porque quieren estar pegados al destino del ganador, más un partido que no gana siempre. El problema es encontrar el buen candidato en el Claro, radicalismo. no, pero cuando aparece hay un sentido de familia que se impone por encima de los proyectos personales. Entonces, no aparece el tipo que maneja una estructura, el peronismo maneja pocas estructuras, y que dice, mira, yo tengo este distrito, esta intendencia o esta provincia, y para adherir a vos me tenés que pagar de alguna forma políticamente. Eso en el peronismo sale en el acto. Mientras tanto que se están reproduciendo, peleando o amigándose los peronistas, ¿qué estará pensando Cristina? ¿Qué tiene en la cabeza Cristina? ¿Está intentando resolver los problemas de la economía, de la sociedad, de la inseguridad, de la inflación? Mira, de acá al la 2015... subjetividad de las personas, tuya, mía o Cristina, es inaccesible. Yo no montaría nada sobre preguntarme qué está pensando. Ahora, creo que tiene los problemas de un presidente que termina un mandato en 1 año y medio, soportado por un conjunto político que es el peronismo, del cual ella no es el líder. No es el líder, No, Cristina, no es el líder del peronismo. No, de ninguna manera. Ella no tiene el respeto de los dirigentes del peronismo. Los dirigentes del peronismo, que es un club de gobernadores, tienen todos proyectos
propios, vinculados a sus distritos, a sus territorios y a sus proyectos, que encontraron en este turno, en los Kirchner, sindicar el poder nacional para poder tener el gobierno nacional. Lo mismo que hicieron con Menem en los años 90. Pero acá lo que hay que mirar siempre es al peronismo, no a los protagonistas episódicos como serían los Kirchner. ¿Y el peronismo usted lo identifica con los sindicatos, fundamentalmente? No, los gobernadores. Los gobernadores. El peronismo, la Liga de los Gobernadores. La nación es una ficción inventada por los politólogos y los periodistas, porque la gente no vive, no existe ese planeta llamado nación. La gente vive en las provincias, vive en la capital federal, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, y ahí están los intereses políticos de los dirigentes de la política. Y a propósito de distritos, mucho se ha hablado en las últimas semanas, ayer y hoy seguramente se seguirá hablando del supuesto no acuerdo del PRO con el gobierno nacional por la estatización de la Universidad de las Madres, por lo que fue el traspaso del predio de la ESMA o de la ex-ESMA. ¿Existirán conversaciones? ¿Se estarán poniendo de acuerdo en algunas políticas? Mira, lo que es cierto es que siempre que hubo un proyecto de gobernabilidad, el PRO llegó a algún acuerdo con el gobierno. Y no me refiero a la extensión de la Ilia o de la Lugones, ni a la ESMA, ni al proyecto de la Universidad de las Madres. Me refiero, por ejemplo, a la mal llamada ley antiterrorista, o a la reforma del Código Penal. Siempre que ha habido algún elemento de gobernabilidad, hay un sector del gobierno, el gobierno siempre encuentra un sector de lo que ellos llaman los normales de la oposición. Los que pueden dialogar. Con los que pueden dialogar. La llamada ley antiterrorista, que no existe, se la llama así de manera, creo yo... A pesar de que ahora fue noticia con el periodista de Santiago del Estero... Claro, pero eso fue un disparate de un fiscal o de un acusador en una provincia que ya se cayó. Ya se cayó, pero estuvo preso. En realidad era un agravante, porque ¿qué ocurría en la Argentina? La Argentina, por la revisión de la represión clandestina en la época de la guerrilla, se habían eliminado todas las normas que condenaban al terrorismo, que eran la mayoría normas del gobierno militar. Claro. Y la Argentina, de pronto, en los foros internacionales, se descubrió que no había ninguna ley contra el terrorismo. Y es un país que no tiene una ley que sancione la acción de los terroristas. Bueno, sabés así no fue. No, atentado en no hay la terrorismo en AMIA, Argentina. No, pero no ha sido en por los eso. 90. Pero no ha sido por eso. No ha sido por eso, no es porque obviamente. no era antiterrorista, porque la Argentina entró en el mapa de un conflicto global. Pero digamos, la Argentina no tiene ley antiterrorista. Entonces, la forma de responder a las exigencias del GAFI, que es el organismo internacional que sanciona el lavado, ellos decían, una de las fuentes del financiamiento del terrorismo es el lavado de dinero, es el dinero negro. Entonces, tienen que ustedes poner una norma, le dijeron a la Argentina, porque si no, ustedes están en la lista de los irresponsables. Igual después lo disimularon muy bien con el tema del blanqueo de los... Te explico cómo fue. Entonces, el gobierno ¿qué hizo? Mandó un proyecto de ley al Congreso en donde convierte en agravante de una serie de delitos vinculados al lavado de dinero, como agravante la vinculación con organizaciones terroristas, o más aún, como se dice en la legislación internacional, de actos terroristas. Porque en el mundo no se ha llegado todavía a una definición de qué es el terrorismo. Lo que se sanciona son actos terroristas. Entonces la Argentina lo agravó. Cuando se sacó ese proyecto, el gobierno conversó con la gente del PRO, con la gente del radicalismo, con la gente de Carrió, y llegaron a una fórmula, y la ley salió pacíficamente, tuvo quórum, no tuvo el voto de estos sectores, pero todas las martingalas para que saliera se realizaron. Ahí hay que mirar, en ese caso, el hecho de la gobernabilidad que busca el gobierno en la oposición para ciertas normas. Por ejemplo, el tema ESMA. El gobierno de Macri no quiere mantener la ESMA como propia. No está en su agenda, no es su interés. Hay que ver qué va a hacer cuando sea presidente de la Nación, si es que llega a ser presidente. No, pero digamos, en el PRO, en el macrismo, ideológicamente y partidariamente, no está en el centro de su agenda tener ninguna relación con los organismos de derechos humanos. Entonces, si le ofrecen llevarse la ESMA, llévensela. Quieren llevarse
la Universidad de la Plaza de Mayo, que está en la capital, llévensela si quieren. El problema es un tema de ustedes. Ese es lo que hay detrás. ¿Qué interés tiene Macri en mantener con dinero la ESMA? Llévensela, hagan lo que quieran. Hagan asados, hagan cursos de cocina socialista. Es decir, ¿qué interés tiene Macri en tener? Si le dan un atajo para que se lo lleven, se lo va a dar. Justamente con ese tema, antes regresando a lo que era la relación del Poder Ejecutivo de Cristina con el peronismo y la importancia del peronismo, de la Liga de los Gobernadores. Durante años, ahora vuelve a la liturgia peronista Cristina, porque la necesita, pero durante años ella como que no se sintió, no levantaba las banderas de Perón, de Evita, sino era algo así como un colectivo más transversal, progresista. ¿El progresismo fue herido de muerte después de la designación de Milani al frente del ejército? El tema del progresismo Cristina es peronista, Néstor Kirchner era peronista, son autoridades partidarias, han sido autoridades partidarias en sus distritos. El gobierno de los Kirchner es un gobierno, desde el punto de vista, si uno lo analiza doctrinariamente y como gestión de Estado, peronista. Es el gobierno más peronista desde el de Juan Perón en los años 50. Pero lo que vos te referís es el marketing. El marketing, lo simbólico, el discurso. ¿Por qué? Porque saben que con el peronismo no se gana. Ellos saben que el peronismo lo tienen porque ellos son peronistas. Pero ellos no pueden exhibirse como peronistas ante la sociedad de la burguesía de las grandes ciudades porque ahí se pierde. Y si hacen mucho peronismo, se pierde. Porque la sociedad de Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, parte de Entre Ríos y parte de la provincia de Buenos Aires, no cree en esa liturgia peronista. Entonces la usan a reglamento para cumplir. Empezaron a perder ese enamoramiento que sentía cierto sector de la clase media, progresista, burguesa, como la llamamos. En algún momento la clase media no tiene ningún interés en el peronismo y en el kirchnerismo nunca. A pesar de si no, Kirchner no hubiera sido presidente perdiendo la elección con el 22% de los votos. Ni Cristina hubiera sacado el 24% en la primera elección, ni hubiera sacado el 29% en la tercera. El voto de la burguesía no está con el kirchnerismo. En el 2011 obtuvo el 54% de los votos. Sí. Y ganó incluso Capital Federal, 35%. Sí, pero eso no significa la mayoría. Siempre primera minoría. Siempre primera minoría. Pero no hay una fascinación de la clase media con el peronismo. Al contrario, la clase media cuando puede expresarse, en un momento, la elección del 2011 se puede analizar desde la emergencia económica, la falta de propuestas sensatas en la oposición, donde todos los que se oponían al gobierno proponían una especie de harakiri, como Duhalde o Rodríguez Sá o Elisa Carrió, proponían una revolución, deshacer lo que el gobierno había hecho, o el país había hecho en los últimos 10 años. Eso la gente no lo va a votar tampoco. Además veníamos de la crisis de 2008-2009, una crisis financiera. Y la muerte de Néstor Kirchner. No, eso es marketing, eso no empezó nada. No, yo creo que la gente decide, no decide por la muerte de Néstor Kirchner, la gente decide el voto por otras cosas. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Ingresá a buenosaires.gov.ar/ terminar la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. ...120 móviles blindados y equipados... ...30.000 horas anuales adicionales de policía de la provincia... ...950 cámaras instaladas... ...tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país... ...85 kilómetros de fibra óptica... Programa Municipal de Cuidado Comunitario.
094-512-3333. San Isidro, Gobierno Municipal. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. El juego cambia a tu favor. Nidera presenta la primera super soja resistente a insectos. Super Soja BT, la genética más avanzada y la última tecnología juntas en una semilla que hará historia. NS7209 y Pro, NS7300 y Pro, NS6419 y Pro. Nidera Semillas, genética de avanzada. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Nuevas patrullas inteligentes se suman a nuestro sistema municipal de prevención y protección. Estos móviles complementan a las más de 400 cámaras de la red de monitoreo urbano de nuestra ciudad, aportando a la prevención y control del delito en todos los barrios. Además, inauguramos un nuevo centro de monitoreo para administrar las más de 100 cámaras instaladas en las delegaciones de la zona norte de nuestra ciudad. Sistema Municipal de Prevención y Protección. En una ciudad segura vivimos mejor. Municipalidad de La Plata. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. ¿De votante peronista, antiperonista? Sí. A lo mejor no en materia ideológica, pero sí son familias políticas. Argentina son familias políticas. Familias políticas, unas más vinculadas al peronismo, otras más vinculadas al grupo conservador, centro-derecha, y más vinculadas otras a la tradición más radical, más de los escribanos. Esa tradición, a su entender, sigue existiendo. Obviamente, mira Cobos, mira Sanz, mira Lacarrió. Esa gente representa eso y son líderes nacionales, han ganado en sus distritos. Pero para trascender políticamente y llegar a algo tienen que salir de ese cerco, de la familia radical. Todo tipo que quiere tener poder en Argentina tiene que contar con la propia familia y una parte de la otra. Si no, no gana. ¿Y quién podrá tener esa otra parte de acá al 2015? No tengo la glándula de la profecía. No hago profecía, no sé. Ahora, hoy el juego está todo, el rástil está todo desarmado y lo están tratando de armar. Con las dificultades que tienen los distintos sectores. La licuación del radicalismo después del 2001 lo obligó a una reconstitución que todavía no ha logrado. Ha ido muy lentamente haciéndolo, pero le cuesta mucho. Algunos dicen que ya no la va a recuperar nunca. Me imagino que le presta atención a las encuestas, las lee, las observa, las analiza. No le presta atención. Yo soy como los políticos. Yo la política la olfateo. La analizo, la estudio como los burreros. ¿Hay olor a qué? ¿A qué? De acá al año que viene. ¿A cambio? ¿A más de lo mismo? Mira, la gente vota en la Argentina, la gente siempre vota lo mismo. Vota lo que yo llamo la agenda del frepaso del 95. Es decir, una amistad con Estados Unidos, pero no carnal. Una cosa rosada, no de izquierda. Algo tibio. No, es muy fino, no. Es el gusto por el dólar, amor infinito al dólar, una composición moderada de centro-derecha en materia de costumbres, el no al aborto. Es una mezcla que representó muy bien el frepaso. Es conservador el argentino. Es un pensamiento moderado de centro, como es el pensamiento que domina en todos los países del mundo. Todos los candidatos del mundo tiran al centro para tratar de tener el poder. Ahí es donde está el ánimus colectivo. Algunos aciertan, otros no, algunos se engañan, ven un espejismo y en realidad no era. O sea, el que gana es el que termina entendiendo a su votante y a su sociedad. Si vos hablas del 2011...
quienes entendieron, frente a la vanguardia iluminada de las Lubertino, los que entendieron a sus electorados fueron Cristina Kirchner y Mauricio Macri. La vanguardia iluminada de las Lubertino. Claro, esa gente que se prende el Vilma Ripoll, se prende en cualquier cosa, protesta por el puente de Gualeguaychú, sí, por la ley antiterrorista, por la discriminación de los enanos, o sea, todo es motivo para armar un quilombo. Pero eso no representa al pensamiento del conjunto mayoritario de la sociedad. Cuando vos explicás el voto del año 2011, la explicación es que frente a las vanguardias iluminadas de Duhalde, que decía que había que cambiar todo, de Carrió, que había que meter todo el mundo preso, de Rodríguez Sá, que había que patear el tablero después de 10 años, hubo una propuesta que era la de Macri y la de Cristina Kirchner, que ganaron sus elecciones tranquilos. ¿Por qué? Porque entendieron a su sociedad. Ganaron todos los oficialismos, en todas las provincias prácticamente. Aparte, pero ganaron porque era un momento de crisis, hay muchas explicaciones. Es cierto también, ganaron todos los oficialismos. Ahora, pero hay que entender que hay dos formas de hacer política. O que yo escuche a la sociedad y la trate de representar en sus intereses, sus deseos, sus proyectos, sus alegrías, etc., o que yo quiera convencer a la sociedad de algo para que me siga. ¿Y qué eso le llamo yo vanguardia iluminada. ¿Y después le pasó eso a Cristina? No. De intentar convencer y el vamos por todo. No, no le hagas caso al marketing. La política es ¿qué una marea, es como los movimientos pasó desde el 54% del 2011 a la última elección legislativa en la que perdió? Hemos aportado explicaciones, ganaron todos los oficialismos, no había propuestas moderadas, había demasiada vanguardia iluminada. Era obvio que iba a ganar bien Cristina, porque no había nadie que pudiera, en un momento de crisis, donde el mundo vivía la crisis financiera de 2008-2009, se caía todo en el mundo, efectivamente la sociedad se aferra siempre en momentos de conmoción al poder. Por eso ganaron todos los oficialismos. ¿Y por qué ganó después? hasta Das Neves en Chubut. Ganó hasta Das Neves en O Chubut. sea, ya era insólito en Das Neves que ganara en Chubut con su candidato. O sea que ese te lo pongo como extremo de cómo un oficialismo pudo retener poder o fuerza. Pero sin embargo muchos yo no de creo esos que el gobierno haya después perdido. lo perdieron en 2 años. No sé si han perdido. Son cosas distintas las que se votan y yo creo que el voto no cambió demasiado. Es decir, todas las encuestas de un año antes, todas las presunciones decían que perdía el gobierno en todos lados. Lo que no se previó es que perdiera en la provincia de Buenos Aires, porque Massa la noche anterior al cierre de lista se anotó en otra lista. Pero si no, también ganaba el peronismo. Perdió en Capital, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires. En Tucumán estuvo ahí nomás, retuvo el poder por poco. En el Chaco, no, en el Chaco le fue muy bien. En Formosa perdió varios puntos infran de su histórica. Perdió Santa Cruz. Perdió mal Santa Cruz. Perdió incluso, salvo en la Antártida, que lo festejó Cristina, y en una comunidad... ¿Pero dónde más? ¿Cuál es tu argumento? Que perdió votos, efectivamente, ¿sí? Cristina. Perdió muchos votos. No lo niego, sí. Y eso anuncia, y eso es lo que prepara el panorama para el año que viene. Si yo coincido con vos que no está bien. Pero porque son primera minoría. Yo creo que fue por errores no forzados, por así decirlo. O sea, Cristina creyó con el 54% que podía manejar la economía, la política y a la sociedad en general de cualquier manera. Se deshizo también del peronismo y se aferró a la cámpora, más allá de que sea... Son fantasías, la cámpora no existe. ¿La cámpora no existe? No existe la cámpora. Cualquier institución o cualquier lugar del Estado está copado por gerentes periodísticos. La llamada cámpora son los funcionarios que ingresan al Estado por fuera del peaje del PJ. Que militan todos en la cámpora. No, en la cámpora podrían militar en la Nacional Lima, les da lo mismo. Hay radicales, peronistas, independientes, ninguno tiene ninguna formación ideológica ni doctrinaria. Son jóvenes que acceden al mundo laboral. Con ganas de tener una buena secretaria, un buen sueldo y, un celular pagado. E influir en la presidenta. O no creer que influyen. ¿Qué van a influir? No, yo no digo que influyan, sino creer que pueden influir. El gobierno de Kirchner y el de Cristina Kirchner tienen un viejo principio de gestión, que fue que no entra nadie del PJ al gobierno. No entra nadie. Nadie que venga en nombre de un gobernador o de un intendente entra al gobierno. Necesitamos gente propia. ¿Por qué? Porque los intereses del PJ y los jefes del PJ no es el interés del gobierno nacional. Igual se acrecentó... No, pero eso es muy importante para entenderlo. En el gobierno de Cristina
Eso pasó, lo hizo Menem con los de la UCD, porque nunca un presidente puede gobernar con su partido. El partido lo extorsiona, le saca cosas. Cristina dice, quiero diputados propios para que me voten las cosas. ¿Por qué? Porque no se las votan. Es una mecánica de gobierno que lleva a que los que ingresan al Estado, que tienen que ingresar por cubrir vacantes que se producen de manera vegetativa, tiene que entrar gente. Pero, y esa gente que entra no viene del PJ, viene de la calle. Es cierto. Pero un joven se recibe de ingeniero en ferrocarriles en la Facultad de Ingeniería y quiere trabajar en ferrocarriles, tiene que ir al Ministerio de Vida y pedir un empleo. Ahora, antes tiene que empezar a militar en la cámpora. Si el tipo viene, si el tipo viene de un intendente, un gobernador, no le dan empleo, porque este viene a hacer política en nombre del PJ. Ahora, vos vas a tener que decir que soy de la cámpora, pero ¿cómo no? Sirvo otra copa, ¿qué le importa? Si no existe ni la cámpora, ni la ideología, ni el teléfono de la cámpora, ni la constitución, ni la jefatura. Es un invento que hemos hecho nosotros los periodistas para o es un invento que han hecho ellos y nosotros compramos. No, esos fueron los periodistas. Es la culpa de todo, no podemos comprar lo que vendemos. Un periodista nunca puede comprar lo que vende. Nosotros inventamos esas cosas, no las creamos, no seamos giles. No, yo ahí no coincido. De eso vivimos. Es una ¿Vos crees que la cámpora existe como una especie de organización que tiene ideología y un jefe? No digo eso, no. Ideología dudo que tenga más allá de estar en el poder. Entonces no.